Hola a todos, en este vídeo voy a presentar mi bicicleta eléctrica, una Propane Nicano configurada a la carta y en la que podéis elegir si la queréis con rueda de 27,5 en ambos ejes, mullet o con ruedas de 29 pulgadas. Me gustaría comentar lo primero de todo que hago este vídeo con el objetivo de ayudar a todos los que quieren encontrar más información sobre esta bicicleta, ya que no es una marca muy conocida a nivel mundial y creo que tienen bicicletas muy interesantes en su catálogo, entre ellas esta, la Propane Nicano, que es el único modelo eléctrico de la marca alemana a día de hoy y se ubica principalmente en la disciplina del enduro, aunque tiene un carácter un poco más agresivo. La Propane Nicano solo está disponible con cuadro de aluminio y equipa el aclamado motor Shimano EP8, el cual es un gran acierto, gracias a su progresividad, configuración y bajo mi punto de vista, la discreción del display de los botones del control. Cabe destacar que Propane nos ofrece paquetes cerrados de equipamiento para las bicicletas, es decir, un modelo básico, uno intermedio y otro tope de gama. Sin embargo, lo que realmente hay que valorar es el configurador web, en el cual puedes montarte la bicicleta casi a la carta, personalizando desde los colores del cuadro a las grafías hasta cada uno de los componentes, como las suspensiones, ruedas, grupo de transmisión o frenos. Hablando ya sobre mi bicicleta en particular, la configuré en talla L, pues mido 185 centímetros, con ruedas de 29 pulgadas en ambos ejes. A nivel de suspensiones, elegí el modelo Fox 38 para la horquilla y el Fox Float X2 para la trasera. La tija es una Fox Transfer con tratamiento Kashima y de 150 mm. La transmisión es la básica, un grupo SRAM GX que cumple de sobra con su cometido. Los frenos son unos Magura MT7, no los Performance, porque en el momento en el que configuré la bicicleta no estaban disponibles. Las ruedas son las Newman Evolution SL E35, el resto de componentes de serie. Empecemos esta review hablando sobre la geometría. Si hay una palabra que define la geometría de esta bicicleta, esa es equilibrio. No es una bicicleta con excesos. Evidentemente es una bicicleta eléctrica, pesa más de 20 kilos, tiene una longitud de vainas mayor de la normal y un centro de gravedad notablemente más bajo que cualquier bicicleta atmosférica, pero todo entre sí está muy equilibrado. Como parámetros más importantes, comento el ángulo de dirección en 64,6 grados, el ángulo efectivo del sillín en 75,6 grados, la longitud de vainas en 459 mm y la longitud entre ejes en 1255 mm en talla L. Como vemos, no hay ningún parámetro extremo, pero se aprecia cierto aire agresivo. Con respecto a la rigidez del cuadro, no es el cuadro más rígido que he probado, pero tampoco da la sensación de que la rueda trasera vaya por un sitio y tu intención por otro. Quizás tengan más que ver las ruedas en mis sensaciones que el propio cuadro. Y a nivel de peso, pues esta bici en talla L, con aros antipichazos en ambas ruedas y tubelizada, da un peso de 24,6 kilos en báscula de casa, aunque creo que debe pesar un poco más. Juzguen ustedes mismos si es un peso bajo o alto. Para mí es un peso más que correcto para el tipo de bicicleta que es. Como ya he comentado, la Propane Nicano monta un motor Shimano EP8, un gran acierto. Sin embargo, es en la batería donde podemos encontrar un posible conflicto, y es que según Propane, buscando contener esta bicicleta dentro de un rango de peso adecuado, han optado por montar una batería de 504 vatios-hora, en lugar de una de mayor capacidad. Dependiendo del tipo de ruta que vayáis a hacer con esta bicicleta, puede ser un problema o no la capacidad de la batería. En mi caso, que rara vez paso de los 40 km y de los 1600 metros de desnivel, nunca he tenido problema, pero hay que ir dosificando. De todos modos, una batería de 630 vatios-hora no le hubiera venido nada mal a la bicicleta, y probablemente Propane lo considere de cara a futuros modelos. Hablemos ahora sobre suspensiones. Propane ha configurado esta bicicleta con 170 mm de recorrido delantero y 165 mm de suspensión trasera. La decisión de montar una horquilla u otra depende de nuestra elección, o mejor dicho, de nuestra billetera, por lo que dependiendo de la horquilla que montéis, conseguiréis un resultado u otro. A mí desde siempre me ha gustado mucho Fox, y en esta bicicleta he montado la Fox 38, que tiene un comportamiento genial y con un peso relativamente bajo para lo que es. Con respecto a la suspensión trasera, tengo sentimientos encontrados. Quitando de lado el factor amortiguador, el sistema de suspensión funciona muy pero que muy bien a la hora de pedalear, apenas contamina y se mantiene reactivo en todo momento. Sé que podéis pensar, ¿para qué quiero un sistema de suspensión efectivo en una bicicleta eléctrica? Pues muy sencillo, cuanto más efectivo sea, más eficiente va a ser y menos batería va a gastar, y por otro lado, hace que la bicicleta en subidas complicadas se mantenga mucho más firme y no tengamos reacciones raras del tren trasero. Otro aspecto es que el sistema de suspensión es casi lineal, tirando ligeramente regresivo, lo que bajo mi punto de vista limita la elección de un amortiguador o uno de aire. Hay que tener en cuenta que cuanto más regresivo sea un sistema de suspensión, más fácil va a ser usar todo el recorrido del amortiguador, y por ende, más fácil va a ser hacerle un tope. Esto se corrige usando un amortiguador de aire con posibilidad de reducir el volumen de la cámara de aire, y controlar las compresiones en alta velocidad por supuesto.
En mi experiencia, encontraba muy fácil hacerle tope al Fox Float X2, y a las 3 semanas de tener la bici compré un kit de tokens para reducir el volumen del amortiguador. En cambio, si montas un amortiguador de muelle, compra uno de gama alta con regulación de compresión en alta velocidad y con un muelle un pelín por encima del que te debe tocar para tu peso. Toma esto último como una apreciación personal. Nada es perfecto, y esta bicicleta no iba a ser menos, así que empecemos comentando primero lo que me ha gustado de esta Propane Ecano. El montaje es totalmente configurable, y es que es un placer poder dar prioridad a ciertos componentes frente a otros cuando estamos armando una bicicleta. La geometría es muy equilibrada, lo que hace que la bicicleta sea muy fácil de llevar. Es muy estable a alta velocidad y se muestra muy reactiva en saltos y curvas. El peso está relativamente contenido para su segmento. Y por supuesto, la relación calidad-precio. Aun ofreciendo todo lo anterior, los precios son muy pero que muy competitivos. Por el contrario, es una lástima que solo haya opción de aluminio en el cuadro a día de hoy, al contrario que las Propane Springdrift y TIE. No hay muchos colores para el cuadro. A mí solo me llamó la atención el RAW y el azul, y viendo imágenes por internet me decanté por el azul. En el configurador no hay opción Shimano ni en transmisión ni en frenos. Yo quería montar unos frenos Saint, pero no era posible. Por supuesto, la batería es de 504 vatios-hora, que a veces se queda un pelín corta. Y para finalizar, el tiempo de entrega. Me tardó casi 6 meses con los retrasos incluidos. Yo la encargué y la pagué a finales de junio de 2021. Me iba a llegar supuestamente a primeros del mes de septiembre de 2021, pero al final la recibí en mi casa a mediados de noviembre. La Propane Ecano es una bicicleta eléctrica para enduro que no defraudará a ningún piloto, ya sea noble en el ciclismo de montaña o experimentado. Yo llevo 15 años montando en bicicleta y me ha sorprendido bastante para bien. Si tuviera que elegir un único aspecto a mejorar de la bicicleta, por supuesto es el de la progresividad del sistema de suspensión, sin duda, pero esto es algo muy personal. Espero que os haya gustado mucho la review de esta bicicleta. Tengo que comentar que mi bici tiene ya 6 meses y casi 1800 km en total, y estoy muy contento con ella. Si os gusta este tipo de contenido, os agradecería que le dierais like al vídeo y que os suscribáis para que el canal siga creciendo. ¡Saludos!